A ver, nosotros ya vimos que la onda es una perturbación. Cuando nosotros la describimos matemáticamente, depende de dos cosas. Depende de su posición en X o elongación y a su vez de el tiempo. Entonces, por aquí queda un poco claro. Por un lado tenemos su posición en Y con respecto a su posición en X. Cuando uno grafica esto, básicamente lo que está haciendo es que lo grafica en un determinado tiempo. O sea, en un tiempo t igual a 0, 1 segundo, 2, etc. ¿Por qué? Uno, por ejemplo, imagínense que yo tengo una cuerda. Yo tengo esto, tengo esta cuerda. Si yo hago así, bueno, no perdone, si yo hago así, esto hace una onda, ¿no? Y la onda se va moviendo en el tiempo. Ahora imagínense qué pasa si yo pauso el tiempo. Si yo de alguna manera le pongo pausa al tiempo y yo miro cómo se ve la onda en ese momento, lo que van a ver es algo como esto. Esto es lo que describe este primer gráfico. ¿Cómo es la posición de cada partícula del medio en el que se esté propagando, si hablamos de una cuerda, de cada partícula en la cuerda, en un determinado tiempo, con respecto a un sistema de referencia? En este caso, si yo hago esto y pauso el tiempo y pongo que mi cero es justo donde hice el pulso, es como que si yo pusiera mi cero aquí, ¿ok? Eso es lo que vemos en un primer gráfico. La posición en Y con respecto a la posición en X, en un determinado momento. Entonces, si yo digo, bueno, esta es mi posición 0, este es mi sitio de equilibrio, ¿cómo es la onda, cómo va siendo la posición en Y con respecto a la posición en X en un determinado momento? ¿Ok? ¿Se entiende esto de esta gráfica? Ahora, ¿cómo es la otra? ¿Cómo es con respecto al tiempo? Así como vemos que se va propagando la onda y que al ponerle pausa vemos una foto de esta manera. En cambio, cuando el tiempo va surgiendo, cuando el tiempo va avanzando y la onda se va propagando, como ya lo vimos al inicio, ¿qué pasa con la partícula en cada sitio? Si yo agarro una partícula en este momento, o aquí, a medida que va pasando la onda, la partícula vibra, la partícula hace esto, ¿ok? Pero si nosotros, entonces, ¿cómo se vería un gráfico de esa partícula a lo largo del tiempo mientras está vibrando? Y eso es justamente lo que vemos es lo que vemos cuando yo hago un gráfico de Y con respecto al tiempo. Básicamente, estoy agarrando un punto, estoy agarrando un X, digamos, este de aquí, no sé, X igual a 1 metro. Ahora digo, quiero ver cómo se mueve esa partícula en el tiempo. Entonces, esta partícula, a medida que se va propagando la onda, lo que hace es oscilar y tiene la misma forma que vemos acá arriba. Hace esto. En el tiempo. O sea, físicamente la partícula solo va arriba y abajo, pero si nosotros graficamos esas posiciones de la partícula a lo largo del tiempo, lo que vemos es una onda sinusoidal, ¿ok? Por eso es que nosotros tenemos dos tipos de gráficas y decimos que una onda depende tanto de la posición como del tiempo. Poner las dos juntas
es un desastre. Entonces, lo que hacemos es graficar por un lado la posición en un determinado tiempo y por otro lado la posición de una partícula con respecto al tiempo. Bien. ¿Estamos un poco más claros con esto de las ondas? Creo que antes no se podía visualizar. Bien. Así que bueno. Pero bueno, la función de onda depende de las dos cosas. Si queremos graficar uno o la otra, es básicamente fijar un punto. Ahora, obviamente, como la función de onda depende de estos dos parámetros, también podemos decir, bueno, ¿cómo es la altura en Y de una partícula que está en tal posición X en un determinado momento? ¿Ok? Y eso es básicamente lo que uno puede calcular con esta función de onda. ¿Cómo es la posición Y de una partícula que está en tal posición X, tiempo T? Bien, porque sabemos que esta posición va a depender tanto de X como del tiempo. Por eso tiene dos variables. Bien, entonces, en resumen, estas son las ecuaciones que vimos hace un ratito, donde tenemos ecuación de onda y función de onda. ¿Ok? Luego, número de onda y el resto de cosas, potencia instantánea, potencia media y energía media. Bien, ahora vamos a hacer un par de ejercicios que están en la guía y luego los que están en la teórica. A ver hasta dónde llegamos. Vamos a empezar desde lo más sencillo a lo más... Bueno, lo primero siempre es poder analizar cómo es la función de onda, poder extraer todos los datos de la función de onda o al revés. Te dan los datos y te dicen, bueno, arma la función de onda de esta partícula. Así que vamos a hacer el ejercicio 2 de la guía 11. Bien, en este ejercicio nos dan la ecuación de cierta onda. Dice que la ecuación de esta onda es que es igual a 10 por el 0 de 2pi por 2x menos 100 por t. Donde x, o sea, ahí no le ponen unidades, pero te dicen que x se mide en metros y t en segundos. Por tanto, el 10 nos debe dar en metros. Y nos pide determinar amplitud, longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de propagación de la onda. Entonces, como todas las funciones de onda tienen esta forma, básicamente, para un ejercicio como este, simplemente comparar la función de onda con la forma que debería tener. Y de esta manera podemos sacar ciertos parámetros, ¿no? Si yo rompo este paréntesis, yo tengo 10 por seno, acabo de tener 4pi por x menos, perdón, menos 200 pi por el tiempo. Entonces, primero, ¿qué dirección de propagación tiene esta onda? ¿Hacia dónde se está moviendo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Negativo derecha. Acá es lo contrario. Ajá. ¿Te acuerdas? Vimos al inicio, cuando este signo es negativo, la onda se está propagando hacia la derecha. Cuando el signo es negativo, cuando el signo es positivo, la onda se propaga hacia la izquierda. Es como al revés de lo que uno piensa lógicamente y de lo que veníamos trabajando en dinámica. Bien, entonces, la onda se propaga hacia la derecha, eso para empezar. Ahora, ¿qué podemos extraer de aquí? Si nosotros comparamos
esta ecuación con la de acá, primero podemos ver que este número, ¿qué parámetro es ese número? ¿Qué número acompaña al seno? ¿Qué parámetro? La amplitud. Bien. Entonces aquí ya puedo ver que la amplitud es 10 metros. Bien, ¿qué más puedo extraer de aquí? Esto que acompaña a la X. Si comparamos, ¿qué parámetro es? Bien. K es 4pi y esto debe estar en metros a la menos 1 porque el ejercicio nos dice que X debe estar en metros. El número de onda. Número de onda. K es número de onda. Y finalmente, este parámetro de acá. Muy bien, frecuencia angular. Frecuencia angular es 200 pi radianes sobre segundo, o simplemente se le puede poner segundo a la menos 1. Recuerden que los radianes es una unidad que a la vez no es unidad. A veces se la pone, a veces no. Bien, y finalmente este parámetro no lo ponen, por tanto significa que vale 0. Este parámetro tiene que ver con dónde empieza la función de onda, tanto cuando estamos hablando en X como cuando estamos hablando en D. Cuando Y es igual a 0, tanto en X es igual a 0 como en T es igual a 0, esa fase es 0. Okay, o sea, cuando este valor, cuando la onda empieza justo en el origen, en ambos gráficos, la fase va a ser 0. Esa fase va a cambiar si la onda, si cuando nosotros ponemos nuestro sistema de referencia, la onda empieza en otro lado, por ejemplo, por aquí, por acá, o por acá, por acá, por acá. Va a depender de eso, básicamente. En la guía vi que hay varios ejercicios que no te dicen nada, pero tampoco te da el parámetro, entonces uno, o sea, si no se puede sacar por ningún lado, es porque es 0. Como que se asume. Bien. ¿Qué más? Entonces nos piden. Punto cero es la ecuación ¿Perdón? de cinemática normal, punto cero. Claro, siempre en general lo que uno hace es empezar justo ahí. Claro. Pero si empieza en otro punto, significa que hay una fase inicial. Y cuando Y tiene otro valor diferente, cuando X y T son igual a 0, básicamente lo que se hace es eso, se pone esto igual a 0, tienes el punto Y, calculas la fase. Bien, entonces el ejercicio nos pide, primero, la amplitud, ya lo tenemos, salud. Segundo, nos pide la longitud de onda. Ya saqué los parámetros que voy a sacar ahora, nos pide la longitud de onda. Es decir, nos pide lambda. Como yo tengo la K, puedo calcular a partir de esta ecuación, tengo que la longitud de onda es igual a 2pi sobre K. Esto es 2pi sobre 4pi por m a la menos 1. Por tanto, la longitud de onda es 0,5 metros. ¿Ya habla algo bien? Bien. El parámetro C nos pide la frecuencia. ¿Cómo puedo calcular la frecuencia? ¿A partir de qué parámetro? Me pide la frecuencia normalita, la F. Yo tengo estos 4 valores. Ajá, con la frecuencia angular. Sí, fíjense que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces yo a partir de acá puedo despejar la frecuencia, es igual a frecuencia angular sobre 2pi. Esto es igual a 200 pi radianes sobre segundos dividido para 2pi. Que esto igual se lo puede poner radianes. Esta frecuencia me queda 100. Fíjense que esto me queda segundo a la menos 1. ¿Cuál era
La unidad de segundo a la menos 1. Bien, hertz. Se puede escribir como segundo a la menos 1, pero en general se escribe como hertz. Un hertz es un segundo a la menos 1. Y lo último que nos pide es la velocidad de propagación de la onda. Para esto puedo recurrir a esta ecuación. La velocidad de propagación de la onda es igual a la velocidad angular dividido para acá. Eso da 50. Bien. Esto es como lo más básico, saber extraer datos de la función de onda y calcular pequeñas cosas adicionales. Separando estas que quedan. Esto se entendió. Vamos con el ejercicio 4. Este encanto es al revés. Bien, el ejercicio 4 nos dice lo siguiente. Una onda se mueve hacia la derecha a lo largo de una cuerda con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Su frecuencia es de 50 Hz y su amplitud es de 0,15 metros. Ahora nos pide escribir su función de onda. Entonces, bien, extraigamos los datos que nos dan. Nos dice que la velocidad de la onda es de 5 metros sobre segundos. La frecuencia es de 50. Y la amplitud es de 0,15 metros. Bien, entonces, básicamente nos pide escribir esta expresión, pero con los números correspondientes a esa onda. Entonces necesitamos todos los parámetros que hay que poner ahí. Primero, la amplitud, ya la tenemos. Ahora necesitamos el número de onda, la velocidad angular y, bueno, esto no nos dan y no nos dicen nada, así que esto vale 0. Pero bueno, entonces lo que nos hace falta calcular es el número de onda y la frecuencia angular. Bien, ¿qué podemos calcular primero? Bien. La frecuencia angular es igual a 2pi por 50 Hz. Con lo cual, esto va a ser igual a 100 pi radianes sobre segundos, como Hz de segundo a la menos 1, o simplemente sobre segundo. Si multiplicamos esto por pi, va a quedar 3,1416. Bien, ya tenemos la velocidad angular, la frecuencia angular, ahora necesitamos la K, que la podemos calcular con esta ecuación, porque la velocidad de propagación nos da y la frecuencia angular la acabamos de calcular.
Entonces, K va a ser igual a la frecuencia angular dividido para B. Es decir, 314,16 radianes sobre segundos dividido para 5 metros sobre segundos. Esto nos va a dar un número de onda aproximado a 62,83 metros a la menos 1. Bien, y ya que tengo esto, ya puedo armar mi función de onda. Entonces, la función de onda, la función y que depende de x y de t, va a ser igual a 0,15 metros por el seno de 62,83 metros a la menos 1 por x. ¿Y el signo cuál va a ser? ¿Más o menos? Bien, me dice que es hacia la derecha. Menos 314,16 radianes sobre segundos, y esto multiplicado por el tiempo. Simplemente sobre segundos. Y listo. Esto es todo lo que pide el ejercicio. Armar la ecuación de onda. Perdón, la función de onda. ¿Sí? Sí. Bueno, ya entendemos un poco mejor lo de los parámetros, ¿no? Bien. Vamos a hacer el ejercicio 9 de la guía. Bien, el ejercicio 9 nos dice lo siguiente. A lo largo de una cuerda de 20 metros de longitud y 0,06 kilogramos de masa, que está sometida a una tensión de 50 newtons, se desplazan ondas de 200 Hz de frecuencia y 1 centímetro de amplitud. Entonces, vamos a llamarla la longitud N, 20 metros. Y dice, vamos a poner que la masa es M, 0,06 kilogramos. Dice que la cuerda tiene una tensión de 50 newtons. Vamos a ponerle F. Pueden ponerle con T o con F, pero recuerden que cuando vimos la ecuación, esta fuerza F se refiere a la tensión de la cuerda. Entonces, pueden denotarlo por F o por T. ¿Cuál es la diferencia entre la longitud y longitud de onda? Esta es la longitud de la cuerda total, la que estamos haciendo vibrar. La longitud de onda tiene que ver con la forma de la onda. ¿Qué más? Dice que las ondas que estaba haciendo vibrar tienen una frecuencia de 200 Hz. Y la amplitud de estas ondas es de 1 centímetro. Vamos a pasarlas a metros, 0,01 metros. Bien, nos pide cuál es la energía total de la onda de la cuerda. Nosotros vimos en la teórica que esta expresión nos decía la energía de la cuerda, la energía media en un
cachito, un intervalo de longitud, en un cachito de el medio, en este caso la cuerda. En este ejercicio nos está pidiendo la energía total de onda de toda la cuerda. Así que básicamente es esta expresión, pero en lugar de ser delta X, ¿qué sería? 20 metros. Exactamente. Es toda la longitud de la cuerda, 20 metros. Bien, entonces, fíjense que para esta, entonces tenemos esta ecuación, la energía total de la cuerda sería 1/2 de la amplitud de la onda por la frecuencia angular al cuadrado, por la densidad lineal y por la longitud de la cuerda. Bien, entonces, ¿qué me hace falta para calcular la energía? La frecuencia, ¿y qué más? La frecuencia angular y... La densidad. Exactamente. ¿Cómo calculo la densidad? Más sobre la longitud. Bien. Esto vimos hace un ratito que es una densidad, en este caso es la densidad lineal de la cuerda, por tanto es masa sobre longitud. Y aquí podemos directamente sustituir en esta ecuación. Entonces nos queda que la energía es igual a 1/2 de la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado, por masa sobre longitud y por longitud. De esta manera, la longitud se me va. La energía me va a quedar que es 1/2 de la amplitud por la frecuencia angular y por la masa. Ojo que esa es masa, ¿no? Bien, entonces lo que necesitamos calcular primero es la frecuencia angular. Que como tengo la frecuencia normal, la puedo calcular a partir de eso. Frecuencia angular es igual a 2pi por 200 Hz. Esto me queda 400 pi radianes sobre segundos. La amplitud es al cuadrado. ¿Perdón? La amplitud. La fórmula ahí. Sí, gracias. Tienes razón, me la comí. Gracias. Bien, ya que tengo eso, puedo calcular. Entonces, la energía es igual a 1/2 de 0,01 metro al cuadrado por 400 pi radianes sobre segundos, todo esto al cuadrado, y por la masa, que era 0,06 kilogramos. ¿Cuánto me queda esto? $4,74. Gracias. ¿Y en qué unidades queda? ¿Qué unidades tiene la energía? Bien. Joules. Fíjense que tengo metros cuadrados sobre segundos cuadrados por kilogramos. Eso es joules. Porque tengo metros sobre segundos cuadrados por kilogramos y newtons. Y por el otro metro que tengo es joules. Bien, y la última nos pregunta, ¿cuál es la potencia transmitida en un punto cualquiera de la cuerda? Si dice que es en un punto cualquiera de la cuerda, ¿a qué potencia se está refiriendo? Exactamente. Potencia media. Por aquí nos dice un punto cualquiera, no nos está diciendo en qué momento y en qué lugar. Entonces, básicamente lo que nos pide es la potencia media. Potencia media va a ser igual
un medio de amplitud al cuadrado por frecuencia angular al cuadrado por densidad lineal y por la velocidad de propagación. Así que necesitamos calcular, para esta parte necesitamos calcular la densidad como número como tal, y también nos falta calcular la velocidad de propagación. Así que nada, agarramos esta formulita de aquí. Esto es 0,06 kilogramos dividido para 20 metros. ¿Cuánto da esto? Calculadora. Yo no me como el cálculo. Seis por 10 también. 6 por No, ¿qué es? A3. Esto es kilogramos sobre metros. Bien. Y la velocidad de propagación. ¿Cómo podemos calcular la velocidad de propagación? Hay la tensión sobre potencia. Gracias. Raíz de la tensión, que en este caso son 50 newtons, dividido la densidad, 0,003 kilogramos sobre metro. Bueno, esto si desglosan los newtons, adentro les va a quedar metros sobre segundos al cuadrado, y al sacar raíz cuadrada les quedan metros sobre segundo. ¿Cuánto me da esto? Gracias. Bien, una vez que tengo esto, puedo regresar para calcular la potencia media. E media es igual a un medio de 0,01 metro al cuadrado por 400 pi radianes sobre segundos al cuadrado por 0,03 kilogramos sobre metros y por la velocidad que acabamos de calcular, 129,1. ¿Cuánto me da esto? Gracias. ¿Y esto en qué unidades me queda? ¿En qué unidades está la potencia? Bien. ¿Se entendió esta parte? Bueno, ahora vamos con los ejercicios un poco más complicados. Esto solo era sacar datos, básicamente. Ahora vamos con los ejercicios. ¿Qué? ¿Me dijiste algo? Bien, en la teórica tienen un par de ejercicios, creo que son 3. Así que vamos a hacer eso. Todavía me quedan 40 minutos. Bueno, vamos a empezar con el primer ejemplo. ¿Hay una pregunta hasta aquí, chicos? Ay, bueno, si tienen dudas.
Ya se le probó y vamos a intentar. ¿Estamos? Bien. A ver. El ejemplo 1 dice lo siguiente. Una onda transversal de 3 centímetros de amplitud y 100 Hz de frecuencia se propaga a lo largo del eje de abscisas con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Vamos a poner los datos. .03 metros, frecuencia 100, velocidad 20. Bien, el primer ítem es casi que lo que veníamos haciendo. Nos pide, escriba la expresión de la elongación, velocidad y aceleración de una partícula situada a 10 centímetros del foco. Para esta parte básicamente nos pide la función de onda, es decir, la y, que depende de x y de t, pero nos están dando una x fija. 0,1. Ajá, exactamente. A nos dice que cuando x vale 10 centímetros, es decir, 0,1 metros. Entonces, tenemos que escribir esta expresión tal que x valga 0,1. Entonces, necesitamos calcular, la amplitud ya la tenemos. Necesitamos calcular el número de onda y la frecuencia angular para obtener esta de aquí. Y aquí, bueno, lo mismo de antes, no nos está diciendo si tiene una fase, si empieza desde otro punto, entonces este valor es 0. Y tampoco nos está diciendo la dirección. Así que si no nos dice la dirección, básicamente es, ustedes la tienen que poner. Lo que se hace típicamente es decir que va a la derecha. Si es que el ejercicio no lo dice o no pone, no nos da una ecuación. Uno dice, bueno, voy a asumir que la onda está viajando a la derecha, así que eso vamos a hacer ahora. Vamos a escribir una ecuación, una función de onda tal que la onda se propaga hacia la derecha, es decir, que este signo va a ser negativo. Bien, entonces, necesitamos calcular la frecuencia angular, por tanto, esto es igual a 2pi por 100 Hz. Por tanto, esto me da 200 pi. Sobre 0,4. Y nos falta calcular el número de onda, que lo puedo calcular de esta expresión.
el número de onda es igual a la frecuencia angular dividido por la velocidad. Es decir, 200 pi radianes sobre segundos dividido para 20 metros sobre segundos. ¿Cuánto me da esta acá? Esto me da metros a la menos 1. Si puedo dejarlo en pi o puedo escribir la expresión multiplicada. Bien, entonces, ya con esto podemos escribir la función de onda. Entonces, y va a ser igual a la amplitud, que es 0,03. No voy a poner unidades, para hacerla más corta. Pero sabemos que todo está en unidades del sistema internacional. Por el seno de 10 pi, ¿por cuánto? Exactamente. 0,1 menos 200, gracias, 200 pi, que multiplica el tiempo. Aquí nuestra variable es solo el tiempo. Y luego la fase es 0. Así que simplemente hay que calcular eso de ahí. 0,03 por el seno de 10 por 0,1. Sí, entonces esto me queda pi. Pi menos 200 pi por el tiempo. Bien, esto es lo único que nos pide el ítem A. Entonces, fíjense que esa ecuación, esa función que nos pidió, básicamente es con la que se podría dibujar este gráfico. O sea, cuando x vale 0,1, ¿cómo es la onda, cómo es la posición de la partícula en el tiempo, con respecto al tiempo? Ahí dije Sí, sí, eso del pi, nada, viene de radianes, es radianes. Ah, sí, ojo con esto. No, digo, en primer término de paréntesis, que queda metros por menos 1 por metro. Claro, y eso se va. Justamente lo que tenemos adentro, recuerden que cuando tenemos senos y cosenos, lo adentro debe estar en radianes o en grados. Y gracias por hacerme ese comentario, porque me hizo acordar que aquí trabajamos con radianes. Como fíjense que tenemos pi en todos lados, entonces cuando tenga que calcular algo con respecto al seno o el coseno, la calculadora tiene que estar en radianes. ¿Ok? Bien. Luego nos piden ese mismo, la velocidad y aceleración de esa partícula que está situada en ese punto. Esta es la posición en Y con respecto al tiempo. ¿Cómo sería la velocidad de esa partícula en el tiempo? Exactamente. La velocidad de la partícula en ese punto a lo largo del tiempo es la primera derivada de la posición en Y con respecto al tiempo. Así que lo que hay que hacer es derivar. La velocidad, en este caso en Y, porque las partículas, esto es una onda transversal en el que la partícula se está moviendo en el eje Y. Entonces vamos a ponerle B sub Y va a ser igual a la primera derivada de Y, de la posición en Y con respecto al tiempo. Bien. ¿Cómo me quedaría esto? 0,03 por, ¿cuál es la derivada del seno? Bien. Coseno de pi menos 200 pi por el tiempo y por, gracias, menos 200 pi. Es decir, que esta velocidad me va a quedar, ¿cuánto da esto por esto? ¿Cuánto? 0,03 por 200.
Gracias. Menos 6pi por el coseno de pi menos 200 por pi por tiempo. Entonces, esta es la velocidad que tiene la partícula en ese punto con respecto al tiempo. ¿Y la aceleración? Otra derivada. Vamos a volver a derivar. La aceleración de la partícula en este lugar, en el tiempo, va a ser la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto, nuevamente, menos 6pi por la derivada de coseno. Menos n. Bien. Voy a poner menos 1. Seno. Pi menos 200 pi por el tiempo y otra vez por lo de adentro. Es decir, perdón, por la derivada de lo de adentro. Es decir, menos 200 pi. Menos por menos más, pero hay otro menos, así que me queda menos igual. ¿Cuánto? 1200. ¿1200? Ok. No, menos. Por el seno de pi menos 200 pi por el tiempo. Ahí nos queda pi cuadrado. Sí, gracias. Pi cuadrado. Es verdad. Y vamos bien, ¿no? Esto es derivar una vez y luego otra vez para velocidad y aceleración. Nada de pregunto. El ítem B nos dice en qué instante alcanza esa partícula los valores máximos de las expresiones anteriores. Y para esta parte hay que acordarnos de cómo era el gráfico de la función seno y coseno. Bueno, en este caso, como es evaluado en Y, sería de la función seno. Cuando terminen, ¿estamos? Sí. Para borrar esto. No habría que igualar a la amplitud. Claro, los valores máximos están determinados por el valor de la amplitud. Para que Y sea igual a la amplitud, ¿qué tiene que pasar con esta expresión? Porque tú quieres los tiempos, exactamente. Tú quieres los tiempos, o sea, los momentos en el que la partícula se encuentra en su máxima posición, es decir, cuando vale la amplitud. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es buscar en qué momentos el seno de esta expresión de adentro vale 1. Tenemos esta expresión, Y es 0,03 por el seno de pi menos 200 pi por el tiempo. Bien. En su punto máximo, como lo dijo el compañero, en su punto máximo, Y vale, la posición de la partícula debe ser igual a la amplitud. Es decir, debe ser igual a 0,3 metros. Para que esto pase, significa que el seno de todo esto debe ser igual a 1. Sí, nos pide todos los valores. Entonces, acordémonos
la función seno, si nosotros hablamos de la función seno, la función seno tiene esta forma. Pasa por el origen, sube y es periódica, ¿no? Estas funciones son periódicas porque siguen la función seno. Si recordamos, cuando el ángulo vale 0 radianes, el 0 vale 0. ¿Cuándo vale 0 de nuevo? Cuando esto vale pi. Vale 0 de nuevo cuando vale 2 pi, así sucesivamente. Entonces, vale 1 porque la función seno y coseno, si se acuerdan, va de 1 hasta menos 1. La función seno vale 1 cuando el ángulo es pi medios y luego esto acá sería 3 pi medios y así sucesivamente. Es decir, la función seno vale 1 cuando lo de adentro vale 1 medio de pi más ¿cuánto sería hasta acá? Exactamente. Porque ustedes necesitan calcular todos los tiempos. No solo, el ejercicio no solo les pide cuál es el primer momento en el que la expresión está, ¿cómo se llama? Cuando la partícula está en el valor máximo, sino todos los momentos, porque es una onda periódica, entonces muchas veces. Más una variable por un medio. Por 2 pi. Porque esto va aumentando para que ya ir con 2 pi. Es decir, es 1 medio de pi más 2 pi por n. Donde n es un número. Vale 1, 2, 3, etc. Bien. Entonces, esto, es decir, que esto debe valer esto. Pero aparte, esto de aquí es una resta, o sea, tienes el seno de una resta. Así que para abrir eso, necesitamos recurrir a la propiedad matemática que vimos en la teórica, que les dije, la vamos a necesitar. La voy a escribir por acá. Igual eso adentro ya esa expresión, no puedo hacer eso. Las 5 medios de pi. 5 medios de pi. Y la T de la cena. 4 medios más. El tiempo. Sí, porque no hay una y otra T, ¿no? Práctica función de n nomás. Claro. Sí, se podría de ahí. Bien, vamos. A ver. Vamos que sale. Bien. Entonces, ¿Por qué no tenemos en cuenta cuando está con la factura negativa? perdón, ¿Por qué no tenemos en cuenta cuando está en menos uno? porque nos pide los tiempos en el que está en su máxima altura. O sea, solo en el positivo, no para abajo. Nos pide en qué instante alcanza esa partícula los valores máximos de las expresiones anteriores. Es decir, cuánto vale la amplitud, pero positiva, no negativa. Si diera mínimos, ahí sí sería. Claro. Ahí tendrías que evaluar desde aquí, básicamente. Bien, entonces, tenemos pi menos 200 pi por t. Esto debe ser igual a 1 medio de pi más 2 pi por n. Bien. Con n valiendo desde 0 en realidad. 0,123. ¿Perdón? ¿Te refieres a la amplitud negativa? No, n. Sí, porque si la entonces sigue para atrás. Técnicamente sí. Pero sí, o sea, técnicamente sí, pero de acuerdo a nuestro sistema de referencia, siempre es como desde la positiva hacia la derecha. Bien. Entonces tengo menos
200 pi por t es igual a 1/2 de pi más 2 pi por n menos pi. Voy a invertir el signo. Puedes sacar control con un pi, calcular y platicar. Gracias. Entonces esto me quedaría 1/2 menos 1, ¿no? Esto me queda menos 1/2. Más 2 por n. T va a ser igual a 1 sobre 2 por 200 menos 2n dividido para 200. Es decir, que t es igual a 1 sobre 400 menos n sobre 100. Entonces, la partícula alcanza los valores máximos a lo largo del tiempo cuando el tiempo es igual a esta expresión que depende de n. N siendo un número natural entero a partir de 0. La complejidad de este tipo de ejercicios es darse cuenta de esto. Esto tienen que acordarse. Tienen que acordarse de cómo es la función seno y si le piden los máximos, acordarse que es a partir de pi medios sumándole 2 pi. ¿Ok? Entonces, si yo les pido, por ejemplo, ¿en qué momento alcanza su valor máximo por segunda vez? Exactamente. Simplemente van a evaluar ahí con n igual a 1, porque la primera vez que alcanza ese valor es cuando n vale 0, porque es cuando simplemente vale pi medios. Entonces, la segunda vez va a ser cuando n valga 1, la tercera cuando n valga 2, y así sucesivamente. ¿Se entendió esto, chicos? Sí. Vamos. Y luego, preguntas hasta aquí. Bueno, por hoy día vamos a dejarlo hasta aquí. Y les voy a subir ejercicios y la semana que viene avanzamos y espero terminar con las teorías. Igual esto de ondas básicamente nos falta sonidos. Viene de la función social que es trabajo sobre tiempo.
La teoría de la diferencia es más que no lo tiene. Chao, pues sí.